Distribución normal. Vamos a ver cómo calcular el área bajo la curva de cualquier distribución normal. En resumen, lo que vamos a hacer es convertir los valores x de una variable aleatoria en valores z. Tenemos aquí un ejemplo de la distribución normal. Recordemos que la distribución normal tiene las siguientes características. La distribución normal estándar tiene media 0 y desviación estándar 1. De tal manera que, por ejemplo, si z vale 2, significa que estamos a 2 desviaciones por arriba de la media. Si z vale, por ejemplo, menos 3, significa que estamos a 3 desviaciones por abajo de la media. Entonces, valores negativos significan por abajo de la media. Valores positivos significa por arriba de la media. Vamos a ver entonces cómo podemos convertir los valores x en valores z. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Z es igual a x menos mu dividido por sigma, donde x es el valor de la variable aleatoria x, que se supone que tiene distribución normal, con media mu y desviación estándar sigma. Ahora, con esto entonces pasamos de los valores x a los valores z, donde se puede interpretar a z como la cantidad de desviaciones estándar que la variable aleatoria x se aleja de su media. Tal y como lo vimos, si tenemos z1 significa que estamos a una desviación estándar por arriba de la media. Si tenemos menos 1 significa que estamos a una desviación estándar pero abajo de la media. Vamos a ver un ejemplo. Decimos que sea x una variable aleatoria normal, donde tiene media igual a 10 y desviación estándar igual a 2, nos preguntan cuál es la probabilidad de que x esté entre 10 y 14. Gráficamente lo tenemos aquí. Una variable aleatoria donde la media es 10 y la desviación estándar es 2. Y nos preguntan cuál es la probabilidad de que x esté entre 10 y 14. Es decir, la probabilidad que tenemos sombreada entre x igual a 10, que en este caso coincide con la media, y x igual a 14. Entonces, en este intervalo nos interesa calcular la probabilidad. Para hacer esto, vamos a usar el proceso de estandarización, que consiste en convertir los valores x en valores z. Para eso usamos esta fórmula. Z es igual a x menos mu dividido por sigma. Empecemos con el valor x igual a 10. Usando esta fórmula, entonces tenemos que z es igual a x, que vale 10, ponemos 10, menos mu, que vale 10, ponemos 10, dividido por sigma. En este caso sigma es la desviación estándar, que vale 2. Ponemos 2, entonces 10 menos 10 es 0. 0 entre 2 nos da 0. Entonces tenemos que el valor z para x igual a 10 es 0. Ya tenemos el primer valor. Entonces vemos que en este caso, para la media 10, el valor z corresponde a 0. Ahora vamos para el valor x igual a 14. Entonces el valor z se calcula como x, que es 14, menos la media, que es 10, ponemos 10, dividido por sigma, que es 2. Entonces, 14 menos 10 es 4. 4 entre 2 nos da 2. Decimos entonces que el valor z correspondiente para x14 es 2. Aquí en el gráfico tenemos que para 14 el valor z correspondiente es 2. Ahora ya tenemos los valores correspondientes para x igual a 10 y para x igual a 14, que son 0 y 2 respectivamente. Por lo tanto, calcular la probabilidad de que x esté entre 10 y 14 es lo mismo que calcular la probabilidad de que z esté entre 0 y 2. Esto lo ponemos así. La probabilidad de que z esté entre 0 y 2 es lo que nos interesa calcular. Para calcular esta probabilidad vamos a utilizar la hoja de cálculo. Pero recordemos que la hoja de cálculo determina la probabilidad a la izquierda del valor z. Entonces, para calcular la probabilidad entre 0 y 2, primero calculamos la probabilidad a la izquierda de z2 y a esa probabilidad le restamos la probabilidad a la izquierda de z igual a 0. Y con eso nos va a quedar solamente el área sombreada. Entonces la función que hace esto es la siguiente. Nos vamos a la hoja de cálculo. Aquí vamos a hacer clic donde dice asistente de funciones fx. En categorías elegimos estadísticas y ahora buscamos la función de la distribución normal estándar. Tenemos aquí
La seleccionamos, clic en siguiente. Primero calculamos la probabilidad a la izquierda de z igual a 2. Entonces ponemos 2 y ahora en fórmula nos ubicamos aquí, ponemos menos, elegimos otra vez distribución normal, le damos clic en siguiente y ahora calculamos la probabilidad a la izquierda del valor z0. Es decir, estamos calculando la probabilidad entre z0 y z2. Le damos clic en aceptar. Vemos que el resultado es 0.4772. Por lo tanto, tenemos que la probabilidad de que z esté entre 0 y 2 es de 0.4772. Es decir, hemos calculado la probabilidad que esté en este intervalo. Pero este intervalo es equivalente a que x esté entre 10 y 14. Entonces tenemos la probabilidad de que x esté entre 10 y 14 es lo mismo que la probabilidad de que z esté entre 0 y 2. Y esta probabilidad es del 0.4772, que es precisamente el área que está sombreada. Ahora, esto lo hemos hecho a través de los valores z. Pero en hoja de cálculo podemos determinar la probabilidad de manera directa. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, recordemos que nos interesa la probabilidad de que x esté entre 10 y 14. Nos vamos a la hoja de cálculo, en una nueva celda, nos vamos a fx, asistente de funciones, en categorías elegimos estadísticas, aquí vamos a elegir la distribución normal, elegimos distribución normal, clic en siguiente, y ahora, primero, en número vamos a calcular la probabilidad a la izquierda del valor x14, ponemos 14, en media recordemos que la media es 10 y la desviación estándar es 2, en C vamos a poner 1, para que calcule la probabilidad acumulada. Ahora, donde dice fórmula, nos ubicamos aquí y ahora ponemos menos, otra vez elegimos distribución normal, le damos clic en siguiente y ahora vamos a calcular la probabilidad a la izquierda pero del valor x10. Entonces ponemos 10, la media es 10, la desviación estándar es 2 y en C vamos a poner 1 para que calcule la probabilidad acumulada. Ahora le damos clic en aceptar. Tenemos el mismo resultado, 0.4772, pero este resultado lo hemos obtenido de manera directa, sin tener que estandarizar los valores x. Entonces es más fácil hacerlo de esta manera. Tenemos, por lo tanto, que la probabilidad de que x esté entre 10 y 14, es decir, esta área sombreada, es de 0.4772. Aquí tenemos la fórmula que introducimos en la hoja de cálculo. Por lo tanto, como conclusión podemos decir que si estamos usando la hoja de cálculo, ya no es necesario convertir los valores x en valores z, ya que podemos calcular la probabilidad de manera directa. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. El tiempo promedio que utiliza un suscriptor de The Wall Street Journal en leer esa publicación es de 49 minutos. Suponga que la desviación estándar es de 16 minutos y que los tiempos de lectura tienen una distribución normal. Entonces, aquí tenemos la gráfica de la distribución normal para este caso, donde la media es 49 minutos y la desviación estándar es 16. Con esta información vamos a responder a las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es la probabilidad de que un suscriptor tarde cuando menos una hora en leer la publicación? Una hora que equivale a 60 minutos. Entonces, en el eje X ubicamos el valor que corresponde a 60 minutos, que es una hora. Recordemos que la media es 49 y que la desviación estándar es 16. Para responder a esta pregunta nos interesa la probabilidad a la derecha, es decir, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 60. Ahora, recordemos que la hoja de cálculo determina la probabilidad a la izquierda del valor X, es decir, la parte que está en blanco. Pero lo que nos interesa es la parte sombreada, es decir, a la derecha de x igual a 60. Por lo tanto, para calcular el área sombreada, tenemos que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 60 es igual a 1, es decir, el área bajo toda la curva, menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 60, es decir, la parte que está en blanco. Si hacemos 1 menos esta probabilidad que está en blanco, nos va a quedar la parte que está sombreada. Entonces, en hoja de cálculo, simplemente vamos a introducir esta fórmula. 1 menos la distribución normal, tenemos 60, que es el valor x, 49, que es el valor de la media, 16,
que es la desviación estándar, y 1 para que calcule la probabilidad acumulada. Vamos a hacerlo. Nos vamos a la hoja de cálculo, en una nueva celda, vamos a fx, asistente de funciones, en categoría elegimos estadísticas y aquí buscamos la distribución normal. Tenemos aquí la distribución normal, pero antes en la sección de fórmula nos vamos después del signo igual, ponemos 1, ponemos menos y ahora elegimos distribución normal, le damos clic en siguiente y aquí en número queremos la probabilidad a la izquierda de 60, entonces ponemos 60, media sabemos que es 49, desviación estándar es 16 y en C ponemos 1 para que calcule la probabilidad acumulada. Ahora le damos clic en aceptar y tenemos que el resultado es 0.2458. Ya redondeado nos queda 0.2459. Por lo tanto, tenemos que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 60 es 0.2459, que corresponde al área sombreada bajo esta curva. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que un suscriptor no tarde más de 30 minutos en leer la publicación? Entonces tenemos aquí nuestra curva donde hemos marcado aquí el valor x igual a 30. Recordemos que la media es 49 y que sigma es 16. Entonces ahora lo que nos interesa es la probabilidad a la izquierda de este valor 30. Tenemos probabilidad de que x sea menor o igual a 30. Recordemos que la hoja de cálculo determina la probabilidad a la izquierda del valor x. En este caso es lo que nos interesa, la probabilidad a la izquierda del valor 30. Entonces simplemente introducimos esta fórmula. Distribución normal, donde x es igual a 30, de media 49 y desviación estándar 16. Vamos a hacerlo. Aquí en una nueva celda nos vamos a fx, asistente de funciones, en categorías estadísticas. Aquí buscamos la distribución normal. La seleccionamos, clic en siguiente, en número ponemos 30, que es el valor de x, media, la media es 49, la desviación estándar es 16 y en C ponemos 1 para que calcule la probabilidad acumulada. Le damos clic en aceptar. El resultado es 0.1175. Entonces tenemos que la probabilidad de que x sea menor o igual a 30 es 0.1175. Entonces, la probabilidad de que un lector no tarde más de 30 minutos en leer la publicación es del 0.1175, o lo que es lo mismo, el 11.75%. Respondamos a otra pregunta. ¿Cuál es el intervalo de tiempo de lectura en el que el 10% de los lectores tardan más leyéndola? Ahora, lo que nos dan es la probabilidad, 0.10, es decir, el 10%. Y nos preguntan por el valor de x, de tal manera que a la derecha de este valor de x esté el 10% que tarda más en leer la revista. Ahora, recordemos que en la hoja de cálculo lo que determina es la probabilidad a la izquierda del valor x. Entonces, si a partir de este valor x tenemos el 0.10, significa que a la izquierda tenemos el 0.90. Con esta información tenemos entonces que si la probabilidad a la derecha de cierto valor x es 0.10, entonces su probabilidad a la izquierda es de 0.90. Por lo tanto, en la hoja de cálculo vamos a introducir la siguiente función, que corresponde a la distribución normal inversa, donde 0.90 significa la probabilidad a la izquierda de este valor x, que es esta parte que está en blanco, con media 49 y desviación estándar 16. Vamos a hacerlo. Aquí en una nueva celda nos vamos a fx, asistente de funciones, en categorías estadísticas y buscamos la función de la distribución normal inversa. La tenemos aquí, le damos clic en siguiente. Aquí en número vamos a poner .90, ya que queremos el valor x de tal manera que a su izquierda se encuentre el 0.90 de probabilidad. La media recordemos que es 49 y que la desviación estándar es 16. Le damos clic en aceptar y el resultado es 69.50. Por lo tanto, ese es el valor x buscado. X vale 69.50. Entonces aquí x es igual a 69.50. Por lo tanto, a la derecha del valor 69.5 tenemos una probabilidad de 0.10 y por lo tanto a la izquierda tenemos una probabilidad de 0.90.
entonces decimos que la probabilidad de que x sea menor o igual a 69.50 es de 0.90 y por lo tanto la probabilidad de que x sea mayor o igual a 69.50 es del 0.10. Esto significa que a partir del minuto 69.50 se encuentra el punto 10 o lo que es lo mismo el 10% de los lectores que tardan más tiempo en leer la revista. Y con esto terminamos la explicación de cómo calcular el área bajo la curva de cualquier distribución normal.